Eso que falta, el noticioso postmatutino prevespertino de FM La Tribu que te deja con ganas. El lunes pasado, el Observatorio Lucía Pérez sobre violencia patriarcal publicó los datos sistematizados en los que va de este año, hablamos del 2024. En estos 9 meses se produjeron en Argentina 231 femicidios y travesticidios, 74 desapariciones de mujeres y 150 menores quedaron huérfanas. Estamos en comunicación con Anabela Arrascaeta, ella es periodista e integrante de la revista MU y además parte del Observatorio Lucía Pérez. Hola Anabela, ¿cómo estás? Natacha te saluda al aire de FM La Tribu. Hola Natacha, ¿cómo estás? Muchas gracias por la comunicación. Gracias a vos por tomarte el tiempito para hablar con nosotras. Lo primero que queremos preguntarte es cómo y desde cuándo vienen sistematizando estos datos en el Observatorio Lucía Pérez. Bien, bueno, el Observatorio Lucía Pérez es un observatorio que fue creado desde Cooperativa La Vaca. Somos una cooperativa de comunicación de 20 años de experiencia, que veníamos trabajando el tema en relación a la violencia machista, a la violencia femicida hace muchísimos años, y veníamos haciendo un registro de femicidios y travesticidios particularmente, y en pandemia nos dimos cuenta que era interesante poder mostrar esta información de manera pública y disponible, y le dimos forma al observatorio, que lleva el nombre de Lucía Pérez, al Observatorio Lucía Pérez, y pusimos toda la información que empezamos a sistematizar desde hace mucho en una web que es observatorioluciaperez.org. Ahí, cuando empezamos a completar y a poner disponible esa información de femicidios y travesticidios, nos dimos cuenta que quizás era interesante poder sumar otros padrones con información sistematizada relacionada a la violencia machista que nos permitan ver como una radiografía un poco más amplia y no solamente los femicidios y travesticidios. Entonces, aparte del padrón de femicidios y travesticidios, hicimos un padrón específico de cuando son infancias las asesinadas en situaciones de femicidios, hicimos uno específico de travesticidios, uno específico de crímenes que están en investigación pero que todavía no se terminó de determinar, un padrón de desaparecidas, un padrón de marchas, porque nos dábamos cuenta aún en pandemia y con las restricciones de salida que en casos de violencia, en casos de femicidios, de desapariciones, la gente salía igual a la calle en reclamo de justicia. Entonces empezamos a hacer un padrón de marchas y movilizaciones que estén relacionadas con la violencia machista, un padrón de tentativas de femicidios, otro que lleva un registro de los juicios que se vienen, y un padrón de funcionarios denunciados de los 3 poderes del Estado, funcionarios denunciados en casos relacionados a violencia, ¿no? Sí. Entonces, toda esa información que empezamos a registrar y hacemos como tal, como vos decías, de manera sistemática, y cuando digo sistemática es absolutamente todos los días del año, el 31 de diciembre, el 1 de enero, el 24 de diciembre, los feriados, los fines de semana. Empezamos a construir todos estos padrones intentando poder tener una radiografía lo más acabada posible de la situación, entendiendo que igual, bueno, somos una organización de la sociedad y no el Estado, que es quien debería construir estos datos y ponerlos a disposición de la sociedad. Sí, ahora escuchándote en este sentido de la cantidad de datos que están sistematizando y están en cierto punto relevando, ¿no? También porque es muy importante la función que cumplen los observatorios, que tiene que ver básicamente con construir una información que quizás no está en otros lados e incluso que tampoco salen en los medios de comunicación más comerciales. Entonces, quizás la pregunta tiene que ver con eso, ¿no? Con cómo ustedes acceden a esa información, cómo llegan a los diferentes casos y también, bueno, cuáles son las informaciones a las que quizás es más difícil acceder. Bueno, nosotros para hacer la sistematización de la información tenemos como diferentes canales. Por un lado, hacemos un relevamiento de medios de comunicación, sean nacionales,
provinciales o locales, como tenemos toda una serie de relevamientos de los medios que se hacen diariamente. Después hay algunos casos en particular que les damos seguimiento. Nosotras, en general, el observatorio está compuesto por muchos periodistas, entonces hacemos pedido de información pública, vamos a los tribunales, podemos hacer seguimiento de las causas. Después estamos en contacto con organizaciones en un montón de lugares del país, que también las organizaciones, que muchas veces las organizaciones de base son quienes atajan esos casos porque les llegan, porque acompañan a otra familia y les va llegando en los barrios. Bueno, como ahí también hay toda una fuente de información que nos llega a partir del vínculo que establecimos con las organizaciones, y al igual que con las organizaciones, un vínculo que a nosotros nos es muy importante y al que estamos todo el tiempo dedicándole mucho tiempo y mucho cuerpo y mucha cabeza y mucho corazón, es al vínculo con las familias. Hay una asamblea de familias compuesta por familias víctimas de femicidios, travesticidios y desapariciones, que tienen familias en todo el país, o sea, en diferentes provincias, que están articuladas, y en la articulación con esas familias también, siempre las familias referentes de cada provincia, bueno, acompañan a los casos que lamentablemente siguen sucediendo, y como que esa información circula en esas redes y al ser parte y al estar en vínculo nos llega todo eso. Aún así, aún relevando todo esto, mismo hacemos pedidos de información pública por casos específicos o por informaciones específicas que nos parece que hay baches y que no logramos saldar. Hay zonas en las que a veces nos preguntamos, que acá que no estamos registrando mucho, o acá que no estamos llegando a ver, ¿es porque no está sucediendo? ¿Es porque está hermético? ¿Es porque en los medios no se cuenta? ¿Porque se está usando otras palabras? ¿Porque no lo llegamos a relevar? Siempre nos preguntamos cuáles son las zonas que nos quedan ahí sin poder identificar. Y estamos todo el tiempo atentas a justamente esos baches que van apareciendo, qué vínculos podemos establecer ahí, cómo podemos hacer con las organizaciones, con las familias, para construir la información de determinada provincia a la que no estamos accediendo. Claro. Pero son como una multiplicidad de búsquedas simultáneas. Sí, y de tareas también, ¿no? De tareas, exactamente, de tareas y de búsquedas simultáneas que hacen que intentemos como ir reconstruyendo, que a la vez, si ustedes entran a nuestra web, que es observatorioluciaperez.org, y que pueden ver todos los padrones disponibles ahí publicados, es información que todo el tiempo está cambiando, ¿no? Como que todo el tiempo se suma, se resta, se modifica, se completa, porque a veces nos llega un femicidio que acaba de suceder, que sucedió ayer, que sucedió anteayer o hoy mismo, y que la información no está completa todavía, no hay un detenido, o no se sabe quién es el fiscal de la causa, o cuál es la carátula, esa información. Esos femicidios se les da un seguimiento durante varios días para poder ir completando la información, y después llega una instancia de juicio, entonces volvés a rever ese caso y volvés a completar las instancias que faltan, porque no solo damos no solo damos como el nombre de quién fue la víctima en ese caso, o quién fue el victimario, quién fue el femicida, sino como que intentamos reconstruir la mayor cantidad de información posible en torno a esa vida, sobre todo, dónde vivía, cómo se llamaba, cuántos años tenía, si tenía hijos, si había hecho denuncias, si estuvo desaparecida. Es un laburazo el que hacen. Te iba a preguntar de chusma nada más cuántas personas actualmente están laburando en el observatorio, y por el otro lado, si nos querés contar un poquito cuáles fueron los datos que publicaron este lunes, ¿no? A qué conclusiones o qué datos pudieron llegar a construir. Somos muy poquitas en los observatorios, y te digo, te vas a sorprender. En realidad el observatorio forma parte de Cooperativa La Vaca, que somos una cooperativa más amplia de periodistas, diseñadores, fotógrafos, como que un colectivo mucho más amplio, en el que de alguna manera todos los que somos socios y socias de Cooperativa La Vaca estamos vinculados al observatorio. Okay. Y todo el tiempo, casi todos los que formamos parte hacemos cosas relacionadas al observatorio, porque no solamente hacemos el registro diario, sino que hacemos acciones, hacemos informes, hacemos investigaciones periodísticas, hacemos notas. Todos los diciembres la revista MU, que es la revista que editamos en Cooperativa La Vaca, que sale mensualmente a todo el país,
tiene una edición especial, que es la edición de diciembre, que es una edición íntegramente dedicada al observatorio. Es como el informe anual del observatorio que sale publicado en la MU, entonces ahí todo el equipo de Cooperativa La Vaca está relacionado al observatorio, pero el trabajo diario lo llevamos adelante 3 personas. Muy poquitas. Muy poquitas, le ponemos mucho, sí, realmente mucho. Y sobre lo que me preguntabas del informe que sacamos el lunes, nosotras todos los meses, el último día del mes, sacamos un informe que es como un corte del estado de situación hasta ese momento. Justo vos recién repasabas unos datos que decías que habíamos publicado 231 femicidios y travesticidios desde que sacamos el informe a hoy, y eso ya aumentó. Hoy tenemos registrado 232 porque se sumó el femicidio de Marisol Bautista, que es una chica de 37 años que sucedió en Moreno, en provincia de Buenos Aires. Por eso te decía que los datos en general siempre son muy cambiantes. Aparte, registramos 152 huérfanos por femicidios, que nos parecía un dato interesante. Muchas familias, cuando nosotros empezamos a hacer la sistematización y empezamos a publicar los padrones, se los mandábamos a las familias y le decíamos, bueno, a usted, porque lo que más queremos es que les sirva a alguien esta información, ¿no? Entonces le decimos, bueno, esta información, ¿les parece que sirve? ¿Les parece que falta algo? ¿Qué no estamos viendo? ¿Qué no estamos poniendo? Y muchas familias, que en muchos casos son las madres y los padres de quien fue víctima de femicidio y que se están haciendo cargo de sus nietos y de sus nietas, nos decían falta que pongan si tenía hijos y cuántos, porque así podemos llevar un registro a ver si nos sirve para el registro del acceso a la ley Brisa, que es una ley en la que los hijos e hijas de víctimas de femicidio tienen que acceder a una reparación económica hasta los 18 años de edad. Entonces dijimos, bueno, agregamos los hijos. Y entonces ese dato lo empezamos a sistematizar, pero también a poner en todos los informes, porque es un dato que las propias familias nos decían, esto es importante, porque esto es un dato que es necesario. Entonces, tanto los padrones como los informes todo el tiempo se van como agrandando o robusteciendo o qué falta. Pues hubo un momento en que las familias nos decían, es importante que se pongan las carátulas, porque así nos damos cuenta si se están caratulando como femicidios o no se están caratulando como femicidios, qué está pasando. Hubo un momento en el que hubo muchos casos que se caratulaban como suicidios. Entonces, les parecía importante y dijimos, bueno, empezamos a sistematizar esa información y agregamos las carátulas. Bueno, eso muchas veces hace que tengamos que ir para atrás de todo el padrón y decir, bueno, completamos todos los casos anteriores con la mayor cantidad de información posible de la nueva que nos parece importante. Entonces, claro, es un trabajo constante y como todo el tiempo en movimiento. Hoy tenemos más de 4.800 casos en nuestro padrón histórico de femicidios y travesticidios. Decías recién que en esta retroalimentación con las familias con las que trabajan, sumaron el dato de qué pasaba con estos pibes y pibas que se habían quedado sin madre. En este caso, ¿qué está sucediendo? En el informe cuentan el caso de la hija de Vilma Costa, por ejemplo. Sí, contábamos ese caso, siempre nos parece como interesante registrar algunas alertas. Vilma estuvo desaparecida y a los 2 días una de las hijas fue quien dijo, la hija mayor fue quien dijo, mi mamá no aparece hace 2 días. A partir de esa alerta que da la hija, la policía la encuentra enterrada, sin vida, en el patio de la pareja. Vilma tenía otros 3 hijos que son menores de edad, que eran hijos también del femicida, o del que está detenido por el caso. Y entonces eso nos parecía como ahí, siempre intentamos pensar como, estos crímenes, que por supuesto son crímenes contra una persona específica a quien le cuesta la vida y que es terrible, y también como toda una irradiación de ese dolor y de ese crimen hacia esa comunidad, hacia esa familia, en este caso hacia esos hijos, hacia las familias que llevan adelante las causas, que hacen el pedido de justicia, hacia esos barrios. Pensaba que nuestro observatorio tiene el nombre de Lucía. Lucía tenía 16 años, entonces ese crimen irradia también a sus compañeras de colegio, a sus compañeros, al colegio entero, que hoy tiene un mural con
con la mirada de Lucía en la escuela donde ella iba, ¿no? Como pensar también el dato también de los hijos y las hijas también venía por ahí, ¿no? Como poder pensarlos también como parte de esa cadena de que decir, justamente la ley Brisa viene a eso, es una ley que se supone que es una reparación para esos hijos y está pensado como una reparación económica, pero también como un acompañamiento en su salud mental, hasta los 18 años como mínimo. Entonces, una forma de también darle seguimiento a ver si ese derecho, que es el acceso a la ley Brisa, se estaba cumpliendo, era poder hacer el registro de cuántos hijos e hijas quedan huérfanos por femicidios para después poder contrarrestarlos con los números oficiales que se dan de acceso a la ley Brisa, que también es un dato que a veces está publicado, si tenía hijos, y cuántas veces se dice que tenía hijos, pero no cuántos, bueno, que es un dato que tenemos que ir a buscar específicamente, pero que nos parece importante. Te hago una más cortita porque nos quedamos sin tiempo, pero vos hablas recién, ¿no?, del acceso, del acompañamiento a diferentes políticas públicas que son necesarias en estos casos y en otros también, y en este contexto, en esta coyuntura actual que estamos viviendo. La pregunta es, bueno, que, por ejemplo, una de las líneas que más uso tenía es la línea 144, y preguntarte en realidad, bueno, si sabés qué está pasando con esta línea, si tienen algún vínculo respecto al laburo que están haciendo territorialmente, y qué podemos decir acerca de las políticas que existen hoy para acompañar a las víctimas. Sí, sabemos lo que sabemos todas y lo que está clarísimo, porque no es que lo están haciendo de una manera muy oculta, sino que es una política del vaciamiento del Estado en todas sus dependencias y en todas sus puertas de acceso al Estado, y una de ellas es las puertas que deberían dar respuesta a la erradicación de la violencia, a la prevención de la violencia, a la sanción de la violencia, o todo eso en un Estado que quieren desguazar, que quieren achicar y que quieren desfinanciar, se ve afectado. Y ahí nos vemos afectadas todas en el acceso al derecho, como a todos los otros derechos. Es una situación compleja, es una situación aparte de la que se le suma la violencia económica diaria, la precarización de los laburos, el hambre, la pobreza, la indigencia y un montón de otros factores que se van como acumulando y que hacen que la situación sea cada vez más tremenda. A su vez, la situación de precarización y de violencia que sufren las propias trabajadoras, que tienen que dar respuesta a la violencia que sufrimos. Entonces, es una situación compleja. Siempre la chique del Estado y el corrimiento del Estado le da lugar a nada bueno, ¿no? El Estado siempre, más Estado es más posibilidad de acceso a derecho, y aun cuando no funciona, nosotras siempre fuimos muy críticas del funcionamiento de todos los organismos que deberían dar respuesta a la violencia, pero tenemos un lugar a donde ir y reclamar y a donde ir y a exigir. En este contexto no tenés ni siquiera a dónde ir a exigir, entonces sí, siempre más Estado es lo que necesitamos. Es un contexto difícil porque aparte se achica la presencia del Estado en los territorios. Nosotras estamos hablando desde la ciudad de Buenos Aires, en donde es más fácil el acceso, o parecería que es más fácil el acceso, pero imagínate que en las periferias, si la oficina en la que te envía se desguaza y ni siquiera está, bueno, ya ni siquiera llegás. Porque encima si te tenés que tomar el bondi, te tenés que tomar el subte, necesitas un montón de guita. Entonces toda esa sumatoria hace que sea cada vez más difícil el acceso a un derecho que es una vida digna, libre de violencia. Entonces en todo ese contexto, que es un contexto súper complejo y complicado, estamos, ¿no? Como que es difícil. A la vez, bueno, como intentar apostar a
la consolidación y a la cantidad de redes territoriales que están construidas, que existen y que un poco son quienes están hoy atajando toda esa violencia. Quien habla es Anabela Arrascaeta, es periodista, integrante de la revista MUY, también del Observatorio Lucía Pérez. Anabela, te agradecemos un montón el tiempo que te tomaste para hablar con nosotras y claramente seguimos atentas a los informes y a este informe de fin de año que comentaste recién que iban a realizar. Así que, nada, eso, agradecerte por el laburo que hacen y también por la información que brindan. No, por favor, y yo les agradezco un montón el espacio y las invito a ustedes y a quienes están escuchando a conocernos ahí en el observatorioluciapérez.org y cualquier